Este canal de YouTube se llama Anidoc. Tiene alrededor de 164.000 suscriptores, solo 45 vídeos y ha conseguido aproximadamente 1.800.000 visitas durante los últimos 30 días. Y lo interesante es que todos sus vídeos siguen una idea muy sencilla: contar historias y explicar temas con imágenes, animaciones, narración y una edición limpia. No muestran la cara y gran parte del proceso se puede producir con IA. Mira este resultado. No llevaba armas ni un ejército, solo tenía una firma, un cargo público y una decisión capaz de convertirlo en el enemigo de un negocio que mueve millones: la extracción ilegal de arena. La arena parece un recurso común, está en las riberas, bajo el agua, junto a los pueblos y en los cauces que atraviesan regiones enteras. Pero también es una materia esencial para construir ciudades, carreteras y edificios. Lo que acabas de ver se ha creado partiendo de una idea, un guión y varias escenas. Después se generan las imágenes, se convierten en clips, se añade la narración y se monta todo en un vídeo completo. En este vídeo vas a ver cómo repetiré ese proceso paso a paso, utilizando un sistema que evita copiar y pegar cada prompt manualmente. Primero encontraremos canales que ya funcionan, después crearemos una idea y un proyecto y al final tendremos el vídeo preparado para publicar. Cuando terminemos, tendrás un sistema que podrás repetir con nuevas historias, nuevos estilos y nuevos canales. Así que empezamos por el primer paso: encontrar buenas referencias. Para crear un vídeo con posibilidades reales, no empezaría abriendo un chatbot y pidiéndole ideas al azar. Primero buscaría canales que ya estén consiguiendo visitas con un formato que podamos producir de forma constante. En este caso, voy a analizar canales de vídeos explicativos y de historias. No necesitamos copiar sus vídeos ni repetir sus temas exactos. Lo que buscamos son patrones. ¿Qué preguntas generan curiosidad? ¿Qué títulos se repiten? ¿Y qué tipo de historias consiguen visitas recientes? Para hacerlo utilizaremos Socialia Studio, que tendrás enlazado en la descripción. Entramos en el apartado de canales y añadimos las referencias que queremos analizar. Como podéis ver, podemos añadir varios canales del mismo nicho. Esto permite comparar sus vídeos y encontrar patrones más fiables que si solo observamos un canal. Cuando los canales están añadidos, Socialia Studio empieza a recopilar sus datos. Después podemos consultar sus subidas recientes, el top semanal y el top mensual. El top mensual es especialmente útil porque nos muestra qué vídeos han funcionado mejor durante las últimas semanas. Así no partimos de una idea antigua ni de una intuición, sino de formatos que están recibiendo atención ahora mismo. Cuando ya tenemos localizadas las referencias, pasamos a crear nuestra propia idea. Ahora entramos en el apartado de proyectos. Cada proyecto corresponde a un vídeo y reúne todo lo necesario para producirlo. Pulsamos en crear un proyecto nuevo. Aquí podemos elegir una idea que ya tengamos guardada o generar propuestas nuevas a partir de los canales que acabamos de añadir. En este caso generaré nuevas ideas. Socialia Studio revisa los vídeos con mejores resultados y propone nuevos enfoques siguiendo los patrones que se están repitiendo dentro del nicho. La diferencia es que no recibimos una lista de temas genéricos. Cada propuesta incluye referencias y una explicación de por qué podría funcionar. De esta forma, podemos entender qué hay detrás de la idea y adaptarla a nuestro propio canal. Elegimos la propuesta que más nos interese y configuramos la duración. Para este ejemplo seleccionaré unos 8 minutos, aunque podemos crear vídeos más cortos o más largos según el formato. Cuando todo esté preparado, pulsamos en Generar guión e Iniciar proyecto. A partir de aquí, la aplicación convierte la idea en un proyecto completo, analiza las referencias, crea un guión original y prepara la estructura que después utilizaremos para producir las escenas. Cuando termina la generación, ya tenemos el guión completo dentro del proyecto. Este es el momento de revisarlo. Podemos comprobar que la historia tenga sentido, cambiar una frase, ampliar una parte o ajustar la duración antes de generar cualquier imagen. También podemos consultar la información de la idea y las referencias utilizadas. Cuando el guión esté listo, pulsamos en Siguiente y pasamos a las escenas. Aquí convertimos cada parte de la narración en instrucciones visuales. Primero elegimos el estilo. Para este vídeo seleccionaré el estilo de anime cinematográfico, porque encaja con el resultado que quiero conseguir, pero podéis elegir cualquier otro estilo disponible. Después elegimos el formato horizontal de 16:9 y la duración aproximada de cada escena. Yo utilizaré escenas de unos 8 o 9 segundos. Si elegimos menos segundos, se generan más escenas y el vídeo tiene más cambios visuales. Si elegimos más, tendremos menos imágenes y un montaje más sencillo.
8 o 9 segundos suele ser un punto equilibrado. Cuando pulsamos en Generar escenas, Socialia Studio divide el guión y crea un prompt de imagen y otro prompt de movimiento para cada parte. Así sabemos qué imagen corresponde a cada frase y qué movimiento podemos utilizar después para convertirla en un clip. Cuando las escenas están listas, podemos copiar todos los prompts de imagen de una sola vez. También podemos copiar los prompts de movimiento que utilizaremos más adelante. Ahora le damos a Siguiente y aquí escogemos el modo automático. El siguiente paso es generar todas las imágenes para nuestro video con los prompts que nos ha generado. Para automatizar este proceso, utilizaré mi extensión de Chrome de Socialia Studio, cuyo enlace dejaré en la descripción. Esta extensión permite enviar varios prompts seguidos al generador y descargar automáticamente las imágenes, sin tener que copiar, pegar y guardar cada resultado manualmente. Descargamos la extensión desde el enlace de la descripción, la abrimos en Chrome y entramos en la pestaña de ChatGPT. Después pegamos todos los prompts que hemos copiado del proyecto. También podemos añadir una imagen de referencia si queremos mantener un personaje o una estética concreta. En este ejemplo no será necesario porque el propio prompt ya describe el estilo de las escenas. Activamos la descarga automática, elegimos la carpeta de destino y pulsamos en Iniciar cola. La extensión irá enviando cada prompt automáticamente, uno detrás de otro. Cuando ChatGPT termine una imagen, la guardará en la carpeta seleccionada y continuará con la siguiente. Esto elimina la parte más repetitiva del proceso. No tenemos que copiar, pegar y descargar decenas de imágenes manualmente. Dejamos la pestaña abierta, esperamos a que termine la cola y después revisamos el resultado. Cuando finaliza la generación ya tenemos todas las imágenes preparadas. Antes de continuar, revisamos que estén completas, que mantengan el estilo y que sigan el orden del guión. Si alguna escena ha salido mal, no hace falta repetir todo el vídeo. Podemos generar de nuevo únicamente esa imagen y sustituirla. Después volvemos al proyecto y pulsamos en la opción para subir las imágenes. Seleccionamos la carpeta completa y Socialia Studio asigna cada archivo a su escena correspondiente. Aunque la asociación se realiza automáticamente, conviene comprobarla. Si una imagen está en la escena equivocada, podemos moverla, reemplazarla o subir otra manualmente. Cuando todo esté correctamente ordenado, confirmamos la selección y pasamos a la animación. Con las imágenes listas ya podríamos montar un vídeo funcional. Sin embargo, los clips animados hacen que el resultado sea más dinámico y ayudan a mantener la atención. No es obligatorio animar todas las escenas. Podemos combinar imágenes estáticas con clips en los momentos más importantes y así reducir el tiempo y el coste de generación. Para crear los clips utilizaré Google Flow. Entramos en la herramienta, creamos un proyecto nuevo y subimos las imágenes que queremos animar. Mientras se cargan, volvemos a Socialia Studio y copiamos los prompts de movimiento. Cada escena ya tiene su propia instrucción, así que no tenemos que inventar movimientos desde cero. Después abrimos la extensión, entramos en la pestaña de Google Flow y pegamos todos los prompts. Pulsamos en Detectar para que la extensión localice las imágenes que hemos subido al proyecto. Cuando todo esté preparado, pulsamos en Iniciar cola. La extensión seleccionará la primera imagen, añadirá su prompt de movimiento y enviará la petición. Después repetirá el proceso con las siguientes escenas, siempre respetando el orden. En la cola podemos comprobar qué clips están pendientes, cuál se está generando y cuáles ya han terminado. Para este tipo de vídeos funcionan mejor los movimientos sencillos. Un acercamiento de cámara, una reacción del personaje, humo, luces, desplazamientos suaves o pequeños cambios en el entorno. Cuando termina la generación, revisamos los clips y repetimos solo los que tengan deformaciones, movimientos extraños o errores visibles. Con los clips listos, volvemos a Socialia Studio y los subimos al proyecto. Seleccionamos todos los archivos y la aplicación los asigna a las escenas correspondientes. Es importante revisar el orden, porque una escena colocada en el momento equivocado puede romper la narración. Si algún clip no encaja, podemos moverlo, sustituirlo o subir un archivo diferente. Cuando todo esté correcto, confirmamos y pasamos a la configuración final. Ahora elegimos la voz de narración. Recomiendo una voz premium porque suena más natural y es la que utilizo habitualmente en mis vídeos. Después decidimos si queremos incluir subtítulos y seleccionamos una transición entre escenas. Para este ejemplo, utilizaré una disolución suave. Cuando todo esté configurado, pulsamos en Guardar y Generar vídeo. La aplicación utilizará los clips animados y, cuando una escena no tenga vídeo, podrá utilizar la imagen correspondiente. Así podemos combinar ambos formatos sin dejar huecos en la línea de tiempo.
Cuando termina la generación ya tenemos el vídeo completo con narración, imágenes, clips y subtítulos. Ahora lo revisamos de principio a fin. Comprobamos que las escenas estén en orden, que la voz se entienda bien y que no haya cambios bruscos de estilo o de volumen. Si algo no nos convence, abrimos el editor. Desde ahí podemos ajustar la duración de una escena, cambiar el volumen de la narración, modificar el sonido de los clips o cambiar las transiciones. También podemos utilizar el ajuste automático para volver a sincronizar las escenas con el audio si hemos movido algún elemento. Cuando los cambios estén listos, generamos una nueva versión y revisamos el resultado final. Si todo está correcto, descargamos el vídeo en formato horizontal y con buena calidad. Ya estaría preparado para subirlo a YouTube. Amigo de un negocio que mueve millones. La extracción ilegal de arena. La arena parece un recurso común. Está en las riberas, bajo el agua, junto a los pueblos y en los cauces que atraviesan regiones enteras. Pero también es una materia esencial para construir ciudades, carreteras y edificios. Y con esto ya tenemos un video completo creado con IA. Te dejaré en la descripción los enlaces de Socialia Studio, de la extensión y del resto de herramientas utilizadas. También encontrarás el acceso gratuito a mi canal de Telegram, donde comparto prompts, recursos y nuevas ideas para crear vídeos con IA. Si quieres ver más tutoriales sobre creación y automatización de vídeos, suscríbete al canal, deja tu like y nos vemos en el próximo vídeo.